Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases de histología. En la anterior clase habíamos avanzado lo que es el tejido nervioso, sobre todo en cuanto a sus consideraciones generales, la composición del tejido nervioso, la neurona, el somo neuronal, dendrita, la sinapsis, y habíamos hablado incluso algo de neurotransmisores, ¿no? Ahora nos toca hablar del tejido nervioso, pero de las células de sostén de este tejido nervioso. Tenemos que recordar que la célula o la neurona, la célula es la unidad funcional del tejido nervioso, está compuesto por un cuerpo celular, o también lo habíamos denominado soma, que va a ser el que contiene el núcleo y además va a tener muchas prolongaciones longitudinales de variable diámetro, ¿no? También habíamos hablado de las células de sostén. ¿Qué son las células de sostén? Son células que no son conductoras, que están en contacto estrecho con las neuronas. En el sistema nervioso central las vamos a denominar células de la neuroglea o células gliales o células de la glía. Y en el sistema nervioso periférico vamos a tener dos tipos de células de sostén, ¿no? Unas que están representadas por lo que son los lemocitos o mayormente conocidas como células de Schwann, y las células satélites o anficitos, ¿no? Las células de Schwann rodean las prolongaciones axónicas de las neuronas y las aíslan de las células y de la matriz extracelular contiguas a ellas. En los ganglios del sistema nervioso periférico, las células de sostén van a ser las células satélites, que van a rodear los somas neuronales y van a ser análogas en algunas funciones a los que son las células de Schwann, ¿no? Pero las células de sostén de los ganglios que hay en la pared del tubo digestivo reciben el nombre también de células gliales, pero células gliales entéricas, a pesar de que forman parte del sistema nervioso periférico. Eh, ¿Cuáles son las principales funciones, por así decirlo, de las células de sostén? Sí, de las células de sostén son, uno, el sostén físico o de protección, porque las prolongaciones neuronales pueden ser a veces muy delicadas. Nos va a servir también como aislamiento eléctrico para los somas y las prolongaciones de las neuronas, y también son muy importantes para establecer un intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas. Entonces, las células de Schwann, vamos a pasar a explicar lo que son las células de sostén, y vamos a empezar por las células de Schwann, y por ende tenemos que hablar de la vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann son las que van a producir la vaina de mielina. Estas células nerviosas, lemocitos o células de Schwann, son células de sostén, provienen de células de la cresta neural y se diferencian mediante una expresión de un factor de transcripción que lo vamos a conocer como SOX10. Pero ¿cuál es la función principal de las células de Schwann? Es sustentar las fibras nerviosas, fibras que pueden ser tanto mielínicas como amielínicas. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann producen una cubierta que está compuesta en su mayor parte con lípidos o abundantes lípidos que van a ser llamados vainas de mielina, ¿no? Que van a rodear los axones. Entonces, las células de Schwann producen estas vainas de mielina, pero estas vainas de mielina, ¿no? Pero también van a haber fibras nerviosas que no van a tener esta vaina de mielina, se van a conocer como fibras nerviosas amielínicas, pero en este tipo de fibras también las células de Schwann le van a afectar un sostén, ¿no? Y van a cumplir algunas funciones determinadas. Porque desde un punto de vista funcional, la vaina de mielina va a aislar al axón del compartimiento extracelular circundante, que sería entonces, ¿cuál sería este compartimento? Sería el endoneuro. Su presencia o la presencia de estas células va a asegurar la conducción rápida también de los impulsos nerviosos, ¿no? El cono axónico, las arbolizaciones, por así decirlo, terminales, donde el axón establece la sinapsis con las células dianas, estos puntos van a carecer de esta cubierta de mielina.
Las fibras amielínicas también están envueltas y protegidas, pero no tanto por la membrana de la célula de Schwann, sino por el citoplasma de la célula de Schwann, como ahora vamos a pasar a ver. Además, las células de Schwann contribuyen, lo que es muy importante, a la limpieza de los detritus en el sistema nervioso periférico y guían la reproliferación de los axones periféricos. Entonces, la mielinización va a comenzar o comienza cuando una célula de Schwann rodea al axón y su membrana celular se va a empezar a polarizar. Entonces, la vaina de mielina se forma a partir de capas compactas de una porción de las membranas de las células de Schwann que se denomina mesoaxón, ¿no? Que van a enrollar concéntricamente, se van a ir enrollando de manera concéntrica o en espiral alrededor de las células o alrededor del axón. Entonces, una vez que entra en contacto, por así decirlo, la célula de Schwann con el axón, esta empieza a rodearla. Ahora les voy a mostrar una gráfica, ¿no? Pero para establecer un poquito los conceptos, una vez que entra en contacto con la célula, el axón, con la célula de Schwann, o la célula de Schwann con el axón, se van a establecer tres superficies según la polarización en las células de Schwann. ¿No? Tres superficies, sobre todo en las membranas, ¿no? Una región corresponde a la parte de la membrana que está más expuesta al medio externo o al endoneuro, ¿no? Que va a ser, la vamos a conocer como membrana plasmática adaxónica. La otra región consiste en una membrana plasmática adaxónica o periaxónica, como su nombre lo dice. Periaxónica es la que está en contacto directo con el axón. Y una vez que el axón queda completamente ya rodeado por la membrana de las células de Schwann, se crea una tercera región. Esta tercera región la vamos a conocer como mesaxón, que consiste en una membrana doble que va a ser no va a ser más que el punto de conexión entre las dos membranas que acabamos de mencionar, ¿no? De la membrana abaxónica y la membrana periaxónica o adaxónica, ¿no? Estas son las características de las regiones que se van delimitando una vez que la célula de Schwann entra en contacto con el axón para formar la vaina de mielina, ¿no? Entonces, la formación de la vaina de mielina comienza cuando el mesaxón de la célula de Schwann rodea el axón, ¿no? Una extensión laminar del mesaxón se va enroscando entonces alrededor del axón en un movimiento de tipo espiral. Conforme va a avanzar este proceso de enrollamiento, el citoplasma de esta célula se va a ir exprimiendo entre la membrana, entre las capas concéntricas de las células de Schwann y se va a ir yendo más hacia la periferia, ¿no? Entonces, por fuera de la vaina de mielina en formación, junto a ella, hay un collarete citoplasmático externo perinuclear que va a recibir el nombre de vaina de Schwann, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica de esta vaina de Schwann? Todo aquel citoplasma que, por así decirlo, se va exprimiendo, se va yendo hasta esta región y va a contener, obviamente, el núcleo y algunas organelas citoplasmáticas de las células de Schwann. Una vez que el mesoaxón ya se espiraliza sobre sí y totalmente sobre el axón, desaparecen las membranas y se va a formar una vaina mielina una vaina compacta de mielina, ¿no? Entonces, esa compactación de la vaina va a coincidir también con un proceso molecular que no es más que la expresión de proteínas transmembranas específicas de mielina. En este caso vamos a hablar de tres tipos de proteínas, ¿no? La proteína 0, mielínica 0, conocida también con las siglas PO o P0, la proteína mielínica periférica, que es PMP, y la proteína básica de mielina. Y si nosotros vemos todo esto en microscopía electrónica, todo este proceso de esperilamiento que se rodea el axón, se va a ver como láminas, ¿no? Láminas densas, unas van a ser láminas densas mayores y otras líneas intraperiódicas. Pero para graficar un poco lo que les estoy diciendo, es esto, ¿no? Esto sería la célula de Schwann. Su núcleo y todo su citoplasma. Y esto es todo el punto, ese círculo amarillo en un corte transversal, obviamente sería el axón, ¿no? Una vez que entra en contacto y se empieza a enrollar la célula de Schwann sobre el axón, se delimitan tres regiones membranosas. Una región que está por fuera,
que vamos a denominar región abaxónica, una región que queda por dentro en contacto con el axón, que es región periaxónica o adaxónica, y el contacto de estas membranas en un punto la vamos a denominar mesa axón, ¿no? Entonces, una vez que se unen, fíjense, se van enrollando en un movimiento espiral. Este movimiento espiral, hace que todo el citoplasma se vaya exprimiendo y se vaya yendo hacia un sector de la célula. Ese sector de la célula va a ser la vaina de Schwann, que va a contener el núcleo y el citoplasma restante con sus organelos correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso ya es cuando realmente se ha logrado envolver todo en espiral al axón. Fíjense que acá no hay citoplasma, y todo el citoplasma se va a la periferia o hacia la vaina de Schwann. Y entonces es acá, mediante la expresión de algunas proteínas periféricas, P0, la proteína mielínica basal o la proteína mielínica periférica, se va a formar lo que es la vaina de mielina, que obviamente una vez que ya está todo espiralado, se va a formar otras estructuras, como por ejemplo va a haber un mesaxón interno y un mesaxón externo, ¿no? Pero bueno, y si nosotros lo vemos en una microscopía electrónica, vamos a ver la conformación de lámina densa mayor o las láminas intraperiódicas entre las proteínas que acabamos de ver, ¿no? O que acabo de mencionar. Entonces, ese es el proceso por el cual se va a formar una vaina de mielina. Pero el espesor de esta vaina de mielina es producida, que es producida en la mielinización, está determinado por el diámetro del axón y no por el tamaño de la célula de Schwann, ¿no? Y otra parte que es importante conocer son los nódulos de Rambier, ¿no? Que es la región entre dos células de Schwann contiguas. Ahora les voy a mostrar, obviamente, un dibujo, ¿no? Pero ante todo, quiero que les quede claro que la mielina está compuesta por un 80% de lípidos, porque conforme la membrana de Schwann se va enroscando alrededor del axón, el citoplasma de la célula, como ya lo hemos visto, eh, se va yendo, se va exprimiendo y el citoplasma se va exprimiendo, por así decirlo, ¿no? Entre las capas compuestas por las membranas plasmáticas también que acabamos de mencionar. Acá lo que les quería explicar en lo que son los nódulos de Rambier es el esquema o el gráfico. Entonces acá tenemos en un corte una porción del axón, ¿no? Acá tenemos un núcleo en una célula de Schwann, con su citoplasma y la formación de una vaina de mielina, ¿no? Acá vemos la formación de la vaina de mielina. Entonces, célula de Schwann va a ser para un sector del axón, ¿no? El otro sector le corresponde a otra célula de Schwann. La separación entre estas células de Schwann lo vamos a denominar nódulos de Rambier, ¿no? Que tienen que ver también con el impulso eléctrico, como después lo vamos a estudiar. Las células satélites pues, son también, las vamos a encontrar, por así decirlo, en los ganglios de los somas neuronales, ¿no? Están rodeados por una capa de células cúbicas pequeñas llamadas células satélites, ¿no? Estas células contribuyen a establecer o mantener un microambiente controlando alrededor del cuerpo neuronal, ¿no? En el ganglio, con el que proveen un aislamiento eléctrico, así como también en el intercambio metabólico, ¿no? Eso sí, no producen mielina. Entonces, acá en esta microfotografía podemos ver, digamos, un ganglio neuronal teñido. Esta es una técnica especial que se llama técnica de Mayori-Asa, donde se observan las fibras nerviosas, los somas neuronales y con las flechas, los puntitos que se ve son los núcleos pequeños de las células de las células satélites. Lo mismo acá, ya a mayor aumento, ¿no? Como digo, contribuyen a establecer un microambiente controlado alrededor del cuerpo neuronal, pero no producen mielina. Habíamos hablado también que las neuronas y sus prolongaciones, ubicadas en los ganglios de la división del sistema nervioso autónomo, en la parte entérica,
están asociadas a otro tipo de células gliales, que son las células gliales entéricas. Estas células tienen una morfología y una función semejante a los astrocitos, como vamos a ver ahora, que son células de sostén o de la glía, pero del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estas células gliales entéricas comparten funciones, como les he dicho, con los astrocitos, como por ejemplo de proveer un sostén estructural y metabólico y de protección sobre las células neuronales, ¿no? O sea, los ganglios neurales del sistema digestivo. Ahora, para hablar de las células de sostén del sistema nervioso central, que las vamos a conocer como células gliales o como células gliales, tenemos que establecer 4 tipos de células, ¿no? Son los oligodendrocitos, los astrocitos, los microgliocitos o células del río Ortega y ependimocitos, ¿no? Lo importante que en los preparados histológicos de rutina en el sistema nervioso central solo se ven núcleos de las células gliales. Para poder ver en sí la característica de la forma de la célula glial completa, hay que usar técnicas de impregnación con metales pesados o métodos histoquímicos o citoquímicos. Bueno, habíamos dicho que tenemos a los oligodendrocitos, que son células pequeñas, activas en la formación y el mantenimiento de la mielina del sistema nervioso central. Los astrocitos, células de morfología heterogénea o estrellada, que van a ser los que proveen un sostén físico y metabólico de las neuronas del sistema nervioso central. Los microgliocitos son células muy pequeñas, con núcleos pequeños, alargados, que pueden ser hipercromáticos y que van a tener propiedades fagocíticas. Y los ependimocitos, que son células cilíndricas, que van a ser aquellas células que van a revestir los conductos o revisten algunos conductos o ventrículos del encéfalo o el conducto central de la médula espinal. Entonces, para hablar de los microgliocitos, también la conocemos como células, como dice ahí del río Ortega, son células fagocíticas. Se dice que el 5% del total de las células gliales pertenecen a este tipo de células. Se las considera como una parte del sistema fagocítico mononuclear y por eso se dice que derivan de las células precursoras monocíticas medulares. ¿Para qué sirven? Obviamente para eliminar los detritos de las células que sufren apoptosis durante el desarrollo nervioso. Y datos recientes indican que estas células de la microglia van a mediar reacciones neuroinmunitarias con las que ocurren algunos trastornos asociados con algún tipo de dolor o dolor crónico. Para hablar de las células ependimarias, como ya hemos dicho, son células cilíndricas que revisten los ventrículos, no solo los ventrículos del encéfalo, sino el conducto central también de la médula espinal. Entonces, las células ependimarias forman este tipo de revestimiento, ¿no? Las células ependimarias o ependimocitos forman revestimiento que es epitelial simple de las cavidades que están ocupadas sobre todo por líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Son células que están entre cúbicas y cilíndricas y distribuidas en una monocapa o una sola hilera de capas, ¿no? Que tienen características morfológicas funcionales de ser células transportadoras de líquidos, ¿no? Pero en varios sitios del sistema, sobre todo ventricular, encefálico, este revestimiento ependimario sufre alguna modificación estructural y molecular adicional para producir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por transporte de secreción y materiales derivados de algunos capilares contiguos al mismo, ¿no? Este es el corte del conducto medular, pueden ver acá, y acá de la médula espinal, por mejor dicho, y acá tenemos el conducto medular, y si lo ampliamos, vemos que están revestidas por esta sola hilera de células que van entre cúbicas y cilíndricas y que tienen alguna modificación en su región apical, como ya hemos dicho, que tienen características morfológicas funcionales de esas células transportadoras de líquidos y en algunos sectores son las que producen el líquido
cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, los astrocitos tienen una asociación estrecha con las neuronas para sustentar y modular sus actividades, ¿no? Los astrocitos son células más grandes de las neuronas, son las células, por así decirlo, más grandes de estas células gliales del sistema nervioso central. Forman una red de células dentro del sistema nervioso central, tienen esta forma heterogénea o estrellada, como pueden ver. No producen mielina y se han identificado dos tipos de astrocitos, ¿no? Los astrocitos protoplasmáticos que prevalecen en la sustancia gris. Estos astrocitos protoplasmáticos poseen abundantes prolongaciones citoplasmáticas que pueden ser cortas y ramificadas. Y los otros son los astrocitos fibrosos, que son más comunes en la sustancia blanca. Esos astrocitos tienen menos prolongaciones y son más rectas sus prolongaciones, ¿no? Pero ambos tipos de astrocitos contienen haces prominentes de filamentos intermedios compuestos por una proteína fibrilar o glial, que se conoce como GFAP, proteína ácida fibrilar glial, ¿no? Entonces, con algunos medios, como podemos ver acá, histoquímicos, se puede marcar esta proteína y de esta forma podemos ver la estructura de los astrocitos, ¿no? Con esta forma estrellada y sus prolongaciones. Algunos astrocitos se extienden a través de todo el espesor del encéfalo, de modo que proveen un andamiaje, por así decirlo, para la migración de las neuronas, sobre todo durante el desarrollo encefálico, ¿no? Las prolongaciones de otros astrocitos se extienden, como podemos ver en los gráficos, entre los vasos sanguíneos y las neuronas. Y los extremos de estas prolongaciones se expanden para formar los pies terminales que van a cubrir grandes porciones de la superficie externa de los vasos y del axolema. Como pueden ver acá, tenemos los pies vasculares, los pies neuronales que están volviendo que están en relación con el axón. Son importantes, después lo vamos a ver según la última clase, en lo que es la función de la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces acá vamos a ver, vamos a ahondar un poquito más sobre la función de estos astrocitos, ¿no? O de este tipo de células gliales. Y los oligodendrocitos producen y mantienen la vaina de mielina del sistema nervioso central. Entonces, los oligodendrocitos, o el oligodendrocito, por así decirlo, es una célula encargada de producir la mielina del sistema nervioso central, donde la vaina de mielina del sistema nervioso central está formada también por capas concéntricas de membrana plasmática, pero obviamente de oligodendrocitos, ¿no? ¿En qué se diferenciaría, por así decirlo, la vaina de mielina del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico? Nosotros hemos visto que una vez que la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico empieza a envolver y empieza a ver todo ese espiral y va envolviendo solo la membrana a la prolongación del axón, por la polarización de esta membrana hay una expresión de proteínas mielínicas, como habíamos dicho, la proteína mielínica 0, la proteína mielínica basal, la proteína mielínica periférica. Una de las características o una de las diferencias, digamos, entre la mielina del sistema nervioso central y del periférico, es que en la mielina del sistema nervioso central va a producir otro tipo también de proteínas, como son las glucoproteínas oligodendrocíticas, mielínicas, la glucoproteína mielínica del oligodendrocito y las proteínas proteolipídicas, ¿no? O sea, es más la diferenciación desde un punto de vista molecular. Bueno, esto para establecer cuáles son las estructuras. Hoy este gráfico nos ayuda a entender la disposición. Fíjense acá el epéndimo rodeado por epidendrocitos con sus regiones apicales, unas modificadas sobre todo para la absorción y secreción de líquidos, en una sola hilera de células. Acá tenemos la neurona, como envuelve los astrocitos, ya sea los capilares sanguíneos,
los microgliocitos, que son esas células que tienen esta característica de tener núcleos pequeños pero elongados, y bueno, cómo están distribuidos en el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, entonces para la siguiente clase vamos a hablar un poco de la organización de estos sistemas nerviosos periféricos, eh, cómo está organizada la médula espinal, el sistema nervioso autónomo y un poco, bueno, y vamos a hablar también de la organización del sistema nervioso central, hablando un poco de lo que significa también la barrera hematoencefálica, ¿no? Muchas gracias por su atención. Como siempre, creo que hay que hacer una correlación con del estudio de la histología con alguna entidad clínica o con algún proceso patológico. Entonces, en los comentarios, para mis alumnos, les pido que me dejen los comentarios de qué son las enfermedades que se caracterizan cuáles son las enfermedades que se caracterizan por la pérdida o la no producción de mielina, ¿no? Número 2 o 3 de estas. Bien, muchas gracias y hasta luego.